Mi estimado telepensante, la entrevista de esta semana, estamos a puertas del 17 de diciembre, de ese día en que cada uno va a tener que ir a votar, ¿no es cierto?, si quiere un nuevo texto del que nos están proponiendo o nos quedamos con el que tenemos. Usted sabe que en este canal vamos por el en contra en general. Y para hablar justamente de esta posición que ha sido tan difícil porque no ha tenido representación prácticamente, si no fuera por estas pequeñas lucecitas que somos algunos canales independientes, eh, prácticamente no se oye ninguna voz por el en contra de la derecha. Así es que hemos convidado a Alejandro Kusanovic. Él es ingeniero civil mecánico, senador por el en contra, mi estimado telepensante, uno de los pocos que hay, ¿no es cierto? Y él entonces representa la región de Magallanes y Antártica chilena desde 2022 en nuestro Congreso. Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación a conversar en Esfera Pública. ¿Qué tal, Vanessa? Encantado de estar en tu programa y un saludo a todos los chilenos que están viendo, que lo van a ver y que están viendo el programa. No sé, feliz de estar acá y compartir lo que yo pienso y lo que creo y de lo que está pasando en Chile. Bueno, comencemos entonces por esa decisión tan difícil que tomaste de ser de derecha e ir por el en contra. ¿Cuáles son tus motivos más de fondo y cómo ves el panorama para adelante? Mira, todo de esto yo, primero que nada, yo el año pasado, cuando fue la aprobación de todo este proceso, de este segundo proceso, yo voté en contra del Senado. En el Senado hubieron tres o cuatro senadores, si no me equivoco, que votamos en contra. De repente todos podemos tener casi los mismos motivos o parecidos, pero básicamente todo esto parte cuando en el gobierno anterior se produjo todo este problema del, del famoso el Golpe de movimiento que se Estado. produjo el 2019, en octubre del 19. ¿Y qué pasó? El gobierno anterior se asustó tanto que la clase política, sobre todo la clase política más de izquierda, le tiró un salvavidas, yo digo un salvavidas de plomo, le dijeron, oye, este no es culpa tuya, esto es culpa de la Constitución. Entonces la clase política o la casta política, que me gusta decirlo porque está de moda, no halló mejor que culpar a la Constitución. La Constitución fue el chivo expiatorio que pagó todos los pecados de la clase política de los últimos 35 años. O sea, no era culpa de la clase política, era la culpa de la Constitución los errores. Yo creo que en los últimos 35, 40 años en Chile se hicieron cosas muy buenas, pero también se hicieron cosas malas que no estaban correctas y la clase política nunca ha hecho un mea culpa, una reflexión de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. Yo creo que es un tema, por eso el movimiento que se produjo el 2019 en octubre, no solo fue un movimiento que fue canalizado por la izquierda, pero había un resentimiento de la clase media que sentía que estaba perdiendo hace mucho tiempo su nivel con respecto a otras clases. Y todas las grandes revoluciones en el mundo han sido hechas por la clase media, porque es la que siente que está perdiendo su posicionamiento y la que se siente afectada y la que se molesta. Y hoy en día, por supuesto que estamos peor. Y el tema es que llevamos 4 años discutiendo el tema de una constitución, que es un tema que nadie lo pidió, porque yo creo que la constitución actual es totalmente válida para solucionar todos estos problemas, que la gente protestó, que el tema de la jubilación, el tema de la salud, en Chile faltan 10.000 médicos, el tema de la vivienda, de la educación,
el tema de la seguridad, que es un desastre, que hoy en día ya pasó a ser un tema más importante que todo el resto, que jamás lo había sido. La seguridad era un tema que lo teníamos en Chile hace 30 años solucionado, ahora es un problema, es un tema social básico de solucionar. Entonces, ¿y para qué hablar? Hoy día tenemos más encima una crisis económica. Yo creo que menos mal que la izquierda está gobernando, porque si canalizarían este descontento de la clase media, no sé dónde terminamos, porque hay que tener conciencia de lo que está pasando. Y de repente me da la impresión que, sobre todo la centro derecha, se ha como perdido y se ha desconectado de los problemas reales de la gente. Andar solucionando el problema de una constitución no es el problema que la gente quiere que le solucione. Entonces, esta desconexión a mí me da mucha rabia. ¿Y para qué hablar de las pérdidas de libertad y un montón de otras cosas? Pero básicamente el tema básico es que nos centremos en solucionar los problemas de las personas. Y en 4 años no hemos sacado, no hemos pelado una papa en 4 años. No hemos, al contrario, hemos empeorado la situación. Entonces, esta desconexión de la clase política, este invento de culpar a la Constitución de todos los pecados que se cometieron durante años, me parece atroz y me parece estar muy perdido. Si, aunque la constitución fuera perfecta, esto está mal del principio. Si el problema no es la constitución. Imagínate la inestabilidad que vamos a generar si se llega a ganar el a favor, hay que instalando esta constitución. O sea, ¿quién va a invertir en Chile en 6, 7, 8 años? Hay que crear nuevas instituciones del Estado, como 10, eh, todo el alegato a las 30 y tantas leyes que hay que hacer. Esto va a ser un tremendo lío. A mí me llega, la verdad que me llega a asustar lo que va a pasar en Chile si se aprueba este tema. O sea, yo creo que agregar más variables de incertidumbre a las que ya tenemos una crisis social que no la hemos solucionado, tuvimos pandemia, tenemos el tema de, como te dije, de la jubilación, tenemos el tema de la salud, la educación, la inseguridad, la vivienda, y todos cambios que lo han hecho y lo han ido destruyendo. La vivienda del 2004 cambiaron las reglas de construcción que habían en Chile, que el Servio construía de 2.000, 3.000 de vivienda y hoy día tenemos un déficit en todas las regiones de una cantidad tremenda y no, nos damos cuenta que los cambios que hicieron no funcionan, pero no los corregimos, es como que no quisiéramos ver el tema. Entonces, eh, eh, a, a mí me molesta mucho porque acá la clase política inventó este problema y está avalado por ciertos grupos de poder que a mí me molesta mucho la actitud que han tenido, porque es como que no se esforzaran en absoluto a ver lo que pasa y hay una desconexión contra lo que quiere la gente. Si en el fondo el objeto de vivir en sociedad y crear un Estado para que todos vivamos bien y tratemos de solucionar los problemas, para que en vez de solucionarlos, los empeoramos. Entonces, estamos metidos en un zapato chino que yo creo que la única manera de salir es que tiene que haber una votación en contra, porque esto no es, hay que separar, hay un tema que me molesta mucho a mí, que te tratan de mezclar con los comunistas, que tú votas en contra, eres izquierdista. Oye, yo siempre he sido de derecha y soy muy de derecha, pero, pero no soy leso, pues, si no es, este es un tema que es mucho más importante. Por eso la votación del en contra tiene que ser tan aplastante porque tiene que ser una votación no contra el gobierno actual, es una votación contra la casta política y contra los grupos de poder que hay que decirle, señores, queremos transparencia, queremos que las cosas se hagan bien y queremos corregirnos, no queremos refundar el país, queremos corregir las cosas que no funcionaron y arreglarlo. Porque no vamos acá en Chile tenemos una costumbre, cada vez que algo no funciona, hacemos otra institución que funciona menos que la anterior. Pero si lo que tenemos que hacer es no refundar, lo que tenemos que hacer es corregir lo que no está funcionando. Mira lo que está pasando con los ELEP, queremos abandonar las corporaciones municipales, que para mí la municipalidad es el primer contacto del Estado con el individuo, con la gente, y para mí debería ser el encargado de muchas otras cosas más, debería ser encargado de la policía, de los bomberos, de la vivienda, de todo, y le queremos quitar ahora la educación. Si el problema era corregir que los alcaldes dejen de ser populistas, los directorios de las corporaciones municipales tengan un sueldo y se respondan con su patrimonio por lo que hacen, etcétera, eliminemos el estatuto docente y usemos las reglas, las leyes laborales convencionales.
No puede ser que en Chile existan ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta clase con distintas leyes, que todos tenemos que tener las mismas leyes laborales, no podemos ser distintos. Entonces hay tantas cosas que corregir y estamos discutiendo cuántos ángeles viven en la cabeza de un alfiler como en la Edad Media. Entonces, todo Absolutamente, esto, Alejandro, y ahí hay un tema de la reforma del Estado que está pendiente hace tanto tiempo. Mira, yo tengo acá un artículo que siempre lo cito, es una columna del año 2018, que me la guardé así como, como ejemplo de un muy buen resumen de parte de los problemas que tú estás mencionando y que son fundamentales ahora abordar y que solamente aumentarían de aprobarse el proyecto que se está planteando. Dice, durante el año 2018, esto es el diario financiero, el gasto total del Estado de Chile ascendió a la no pequeña suma de 45,1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año. Estamos hablando del 2018. 9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones en la misma moneda. Así, nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real en 10 años, periodo en el cual la población no creció más de 10%. Entonces, lo que uno está viendo acá es que el tamaño del Estado, piensa tú que en educación el gasto en esos 10 años se incrementó 144%, en salud 101%, en policías 117%, y solamente lo único que vemos crecer no es, o sea, no vemos achicarse las colas de la gente enferma, sino que vemos crecer el aparato estatal en la contratación de operadores políticos. Ahora fueron 90.000 nuevos operadores políticos metidos, la gente no se soluciona el problema. Y este artículo, lo curioso es que es a 2018, es decir, en 10 años habíamos aumentado 70% el gasto real con el Estado, y el 2019 la gente estaba así de enojada porque hubo un estallido y por debajo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Son dos movimientos distintos, pero la gente a la que tú estás aludiendo, que es la que necesita que le resuelvan el problema, resulta que venía con un Estado creciendo, 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 que se come todo, y necesitamos también liberar al Estado de la captura de los grupos de poder y de interés que hoy día lo capturan y que capturan parte importante de lo que genera la sociedad. Entonces yo ahí, con todo lo que nosotros todos hemos hablado, Alejandro, déjame preguntarte, ¿por qué nosotros dentro de la derecha hoy día parece que somos delirantes, que estamos locos, que lo que nosotros estamos diciendo es absurdo, y que ¿por qué no vamos por el apruebo? ¿Qué pasó? ¿Tú entiendes qué pasó acá? mira, yo creo que es un tema psicológico súper raro, digamos, porque como que hay una frase de George Patton que dice, oye, si todos piensan lo mismo, alguien no está pensando. Y de repente me da la impresión que se sigue como una instrucción así, oye, esto es, somos de derecha y hay que votar, oye, pero párate un momento, pensemos lo que estamos haciendo. Como que nadie quiere pensar y nadie, y lo otro como que lo importante es qué hace la izquierda, no qué hacemos nosotros. No, es que la izquierda vota en contra, entonces nosotros no podemos votar en contra. Es un tema bien psicológicamente raro. Y esto no tiene nada que ver si este es un tema de sentido común, a veces parece que el menos común de los sentidos, pero es sentido común. Y nos perdemos y no nos enchufamos en el tema. Yo creo que eh, de repente nadie quiere enfrentar sus realidades. Es un tema que no queremos enfrentar ni solucionar los problemas, porque cada vez que queremos solucionar algo hay que pelearse con alguien. Entonces, como hay que pelear con alguien, prefiero no meterme e inventar cualquier. Entonces, todas las cosas se tratan de hacer por el lado, sin generar roce. Y lo otro que creo que es importante, que son los grupos de poder que hay anexos a la política, que tratan de dar instrucciones de lo que hay que hacer, que ese tema es un tema que tenemos que solucionarlo en Chile, porque mira, si acá tenemos que ser realistas, en los últimos 30, 35, 40 años acá se fueron coludiendo los partidos políticos con poder económico y con los parlamentarios, y esta fue una realidad y fuimos perdiendo nuestro camino. Chile se dejó de reinventar, llegamos a la cima, dijimos somos los reyes, estamos acá arriba, pero mantenerse en la cima significa reinventarse permanentemente, porque nada es perfecto, todas las cosas hay que irlas mejorando siempre, porque siempre son mejorables. Entonces nos quedamos como dormidos y no queremos hacer nada. Y lo otro, que quedamos con muchos paradigmas del gobierno militar
que parte de la clase política de centro y centro izquierda se quedaron pegados con este tema y no salieron. Yo creo que por eso es súper peligroso hacer una constitución nueva en un país que todavía no hemos logrado tener un camino común y tenemos tantas discrepancias de visiones, desde uno que queremos arreglar lo que tenemos y otros quieren refundar el país. Yo creo que esto de refundar el país es un tema que tenemos que sacarlo de nuestra agenda y tenemos que solo dedicarnos a corregir y a arreglar los problemas y no hacemos nada. Entonces todos los problemas van aumentando. Me preocupa si es que ya no... A ver, yo creo que el país tiene que tocar fondo. La pregunta es, ¿tocamos o vamos a seguir cayendo? Yo pienso que llegamos a un punto de inflexión y tiene que haber un cambio. Por eso es tan importante que el voto en contra sea mayoritario y aplastante, porque es una manera de decirle a la clase política y a los grupos de poder, señores, paremos el cantinfleo y pongámonos serios. Que yo creo que fue lo que pasó en Argentina. Yo creo que en Argentina la salida de Milei, yo no es que toda la gente de Argentina sea de derecha ni nada. Yo creo que Milei les dio esperanza. Ese tema es súper importante. Él dio esperanza a los argentinos y los más pobres de Argentina y la gente joven lo apoyó y se tuvo que sumar, por supuesto, la clase política de centro derecha al final, pero él les dio esperanza a la gente. Yo creo que este tema es súper importante, que demos esperanza con esto, que existe un cambio y ojalá aparezcan nuevos líderes porque tenemos que, si no vamos a destruir, estamos destruyendo Chile. Y es un tema sumamente filosófico este tema que estamos viviendo. Hay que buscar la manera de corregir los errores y hacer funcionar. Cada vez nadie quiere invertir en Chile. Creo que con una constitución nueva, esos falsos que van a invertir menos todavía, porque es más inestabilidad, más incertidumbre. Y yo creo que el problema de la constitución nunca lo fue. Si la podríamos, si hay algo que hay que cambiar, lo corregimos. Pero no, yo creo que no es en absoluto. Si el tema Mira, el tema de la jubilación fue que durante los últimos 40 años se coludieron todos los partidos políticos, los parlamentarios y los poderes económicos, y las AFP financiaban las campañas políticas. Cuando perdían le daban pega en los directorios de la empresa. ¡Qué atroz! ¿Cómo le van a dar pega a un político en el directorio de una empresa que son de todos los chilenos? Que el tema no es destruir la AFP, sino que había que ir aumentando el aporte hasta llegar a un 20% que nunca se hizo, un 18, un 20%, era poner una parte fija para cubrir los costos de operación en la administración y una parte variable en función de la rentabilidad que te hacían, hacer correcciones que hubieran mejorado el sistema, pero nunca le hicimos. Entonces ahora estamos empantanados, que la gente no tiene plata en las jubilaciones, que puros problemas, que en Chile faltan 10.000 médicos, pero el colegio médico te dice cuántos médicos tienen que haber en la universidad, si no, no te hacen clases. Y así suma y sigue. Todos son problemas de grupos de poder, etcétera. Y yo no es que sea de izquierda, yo soy de derecha y siempre lo he sido, pero ser de derecha no significa que tú vas a perjudicar a la gente. Al contrario, ser de derecha significa que quieres justicia. Y yo lo único que quiero es un trato igualitario y justo para todos los chilenos. Pero hoy en día, si tú no tienes contacto, no tienes llegada a un lugar, si no tienes, ¿cómo se llama? Eh, no sé cuál es la palabra, se me fue, pero en el Pituto, fondo pituto, los pitutos. exactamente. Los pitutos, el arreglín, exacto. Y todo está así, si tú no perteneces a un grupo de poder, no consigues nada. Entonces, eso no es correcto en un gobierno liberal, en un gobierno de derecha, que lo único que queremos es un trato igualitario y justo para todos los ciudadanos. Absolutamente, y eso lo venimos viendo desde hace tiempo. Yo me acuerdo que cuando Sebastián Piñera se postuló por primera vez a candidato, David Gallagher en el Mercurio escribió una columna planteando que quizás en esta ocasión se iba a poder romper el nefasto vínculo entre el poder político y el económico, que ya tenía en esa época, digamos, por las cuerdas, aparte importante de la élite política, porque lo que pasó, y ese es mi diagnóstico, es que en la medida en que los partidos políticos, las dirigencias no cambiaron y permaneció la misma gente osificada en todos los partidos, en todo el espectro, ¿no es cierto? Durante 30 años prácticamente fueron las mismas caras, desde el señor Bombal hasta el señor Escalona, hasta el señor Girardi, siempre fueron las mismas caras.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en definitiva no hubo democracia al interior de los partidos y eso hizo que obviamente que quien está mucho tiempo en el poder es muy difícil que no entre a vincularse con los poderes, digamos, estos otros grupos empresariales, ¿no es cierto?, que hacen su trabajo, lo hemos visto operar en el caso Corpesca, en el caso Mosgate, en todos los casos, digamos, Penta, etcétera, ¿no? El largo, etcétera, que también tiene la ciudadanía agotada de ver que efectivamente no hay justicia, no hay igualdad ante la ley. Y de ahí vienen más encima con la reforma procesal penal a decir, bueno, el derecho garantista le garantiza al victimario, al delincuente, una defensa. Y a la persona que es víctima la deja desamparada. Entonces ya es un tema que uno francamente, aquí se han hecho las cosas, no sé si es una muy mala suerte de haber tenido cabezas que no piensan, como dices tú, o si se han hecho algunas deliberadamente mal, bueno, uno sabe que el derecho garantista es marxismo jurídico, digamos, pero en definitiva la derecha hoy día nos sirve de dique de contención al avance del proyecto de la extrema izquierda, y no sé cómo tú ves porque el 17 de diciembre ya viene, digamos, el próximo domingo, y luego qué va a pasar con una derecha que ha tratado muy mal a quienes nos hemos mantenido en la posición de estar en contra de aumentar la incertidumbre, destruir aún más la igualdad ante la ley a través de la igualdad sustantiva y un largo etcétera de problemas que traería de aprobarse el nuevo texto. ¿Cómo ves tú la, el futuro en el mediano y corto plazo de la derecha? Porque aquí ha habido claramente una campaña muy desafortunada eh, en contra de los que están en contra, y no sé si eso tú lo ves como algo que pueda superarse y pueda haber una unión, o definitivamente que hay un quiebre. No, mira, yo creo que esto es igual que estos procesos de fascinación que hay en los países, de repente en las tribus y los pueblitos que existían en Centroamérica, que partía bailando y empezaban a bailar, y de repente seguían bailando y seguían al otro pueblo y entraban en un proceso todo de fascinación y todos terminaban bailando. Yo creo que tenemos mucho de ese tema y yo creo que tiene que venir un despertar, porque esta cuestión es como estar plácidamente adormecido siguiendo este juego. Yo creo que la gente cuando se abra los ojos y se empieza, porque de repente tú te encuentras con un fanatismo pero salvaje, casi y como yo le digo, es un fanatismo casi religioso, es un tema que espanta, llega a espantar. Y le digo, oye, pero piensen un poco los efectos, no, que la izquierda, que la izquierda, que la izquierda. Y todos tus argumentos se centran en el tema. Entonces, si le digo, oye, pero si somos racionales, pensemos lo que está pasando. No, a mí me llega a asustar el tema este de una nueva constitución cuando me pongo a pensar hacia adelante todo lo que significa. Eh, pero mira, yo tengo una teoría que esto pasó en Estados Unidos en el año 1900. En el año 1900, Estados Unidos en 35 años fue una potencia mundial con emprendedores brillantes, Vanderbilt, Carnegie, Morgan, Rockefeller y muchos más que son desconocidos, y levantaron Estados Unidos en 35 años, fueron una potencia mundial. Pero este crecimiento, que fue espantante, impresionante, rápido, generó también problemas, generó abusos y injusticias que hicieron la aparición de los anarquistas en Estados Unidos en el año 1900. ¿Por qué? Porque estos mismos empresarios, emprendedores, se volvieron más poderosos que el Estado norteamericano. Imagínate que la Standard Oil era más poderoso, el presupuesto de la Standard Oil era más grande que todo el presupuesto de Estados Unidos. Entonces, empezaron a generar estos grandes monopolios, hubieron abusos muy grandes y empezaron a aparecer los anarquistas. Cuando aparecen los anarquistas en tu sociedad, quiere decir que tu sociedad está enferma, es como una fiebre. Cuando tienes fiebre, estás enfermo, esto es lo mismo. Acá en Chile, aquí pasó, aparecieron los anarquistas, el Frente Amplio y todo. Era una señal de que tu sociedad tenía un problema y nosotros no nos dimos cuenta y no lo corregimos. Y en Estados Unidos, ¿qué pasó? Obviamente esto empezó a aumentar y apareció una persona de derecha que se llamaba Theodore Roosevelt, que fue héroe en la guerra hispano-norteamericana y que fue gobernador de Nueva York. Y él se empezó a dar cuenta de este gran abuso de los grandes monopolios que había, empezó a pelear. Y en la elección de 1901,
como Rockefeller, Morgan y todos los grandes empresarios se dieron cuenta que Theodore Roosevelt estaba un poco en contra de los grandes monopolios que estaban abusando en Estados Unidos. eh, para sonar a Theodore Roosevelt lo ponen de candidato a vicepresidente y ponen a McKinley, que era el presidente que había en la época, lo ponen de candidato nuevo de presidente y a Theodore Roosevelt de vicepresidente. ¿Y qué pasó? Con todos los recursos que salió McKinley, vicepresidente Theodore Roosevelt, que el vicepresidente no corta ni uno, pero era una manera de neutralizar a Theodore Roosevelt. Pero a los 6 meses que salió elegido McKinley, aparece un anarquista y le pega un tiro a McKinley y a los 8 días muere McKinley. ¿Y quién asume? Theodore Roosevelt. ¿Y qué empieza a hacer Theodore Roosevelt? Empieza a hacerle un juicio a Morgan por el monopolio de los ferrocarriles, después le hace juicio a ¿cómo se llama? A la Standard Oil, a Rockefeller, y termina dividiendo la Standard Oil como en veintitantas empresas, etcétera, y descomprimió este problema social que había y fue reelegido con la alta mayoría que existió en Estados Unidos por un presidente. Entonces, en Chile, tú te das cuenta que si bien es cierto el crecimiento es súper bueno, pero si el Estado no se moderniza y no se vuelve eficiente en la misma medida que crece el poder económico le gana y lo absorbe y empezamos a tener otro problema. Y nosotros en Chile, lamentablemente creo yo, fuimos víctimas del crecimiento y no supimos corregir este tema. El primer gobierno de Piñera debió haber corregido este problema y no lo hizo, lo aumentó. Y hoy día tenemos este problema que nadie lo ha corregido y que es lo que la gente de clase media siente, que se siente que hay injusticia, que hay abuso y está un poco apoyando. A ver, yo creo que en Chile tenemos un error pensar que la gente es de izquierda y la clase media es de derecha y le gusta la libertad, pero odia los abusos y la injusticia. Por lo tanto, ese es el problema que tenemos, que los errores no se han corregido y los mantenemos y los hemos aumentado. Nosotros tenemos que corregir este tema. Lo que pasa es que a lo mejor antes no se notaba tanto porque no había tanta plata. El crecimiento hizo que hubiera más recursos, más plata y nos volvimos sinvergüenza y nos volvimos tránsfugas. Ese Ahora, es nuestro problema. a eso hay que sumar que la izquierda ha tenido un triunfo cultural muy importante, ha capturado el colegio de profesores, ha capturado todos los colegios, digamos, gremiales, ¿no es cierto? Prácticamente están en manos de la extrema izquierda. El comunismo se mueve así, ¿no? Pareciera que Pero, son mucha gente, pero digamos, ocupando espacios que son claves. La educación en Chile hoy día es una educación que fundamentalmente uno lo ve mientras más tiempo en la universidad, los jóvenes son más de izquierda. El gran apoyo de Boric no es el pueblo de Chile, son los jóvenes de clase alta que van a la universidad. Entonces, bueno, uno es hoy que ese es día el tiene tema. también el A ver, problema que la derecha ha cedido absolutamente en su discurso y esto era lo que Republicanos quería corregir. Quería devolver el discurso a realmente la batalla de las ideas. Pero resulta que una vez que salieron mayoría los consejeros, abrazamos el Estado Social y Democrático de Derecho. Alejandro, ayúdanos en esto. no, es una locura. Mira, yo creo que hay dos temas. Uno es la falta de valentía de la derecha tradicional en defender los valores y los principios, pero además en dar argumentos, porque las personas de izquierda, ¿por qué aparecen? Aparecen cuando hay injusticia y hay abuso, que son los que le dan el alimento para sobrevivir y para crecer. Entonces son los dos temas. Una, la falta de valentía de los sectores de derecha en pelear por sus principios y valores y en denunciar lo que no es correcto, porque lo que no es correcto genera que la izquierda crezca más, ¿entienden? La izquierda no existe por sí sola, tienen que haber errores de algún sector para que la izquierda crezca porque es lo que lo alimenta. Entonces, cuando nosotros generamos injusticia, cuando generamos abuso, le estamos dando el crecimiento a la izquierda. Y va encima, si nosotros no peleamos por los valores y principios que creemos y entregamos todo, entonces es como el cóctel perfecto para un desastre. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Sí, mira, el tema está claro. Acá la gente yo creo que votó por el gobierno de Boris
no es porque la gente sea de izquierda, yo creo que fue un voto protesta contra la clase política chilena. Y en el fondo es un poco parecido a lo que pasó con Milei ahora en Argentina. Es un voto protesta contra la clase política, o la casta política, que suena más bonito. Me gusta ese término casta política porque suena más a mafia. Y eso es, contra la casta política votaron en Argentina y acá también lo hicieron al votar por Boris. Y Boris es un outsider de izquierda, Milei es un outsider de derecha. La gente lo que está diciendo es, oye, yo quiero que cambien, yo quiero otra cosa, arréglenme el país, por favor. Tiene un grito de auxilio desesperado, las votaciones representan eso. Y no se leen, no se quieren leer o no hacemos todos los lesos. Yo la verdad que no entiendo por qué no recapacitamos y no analizamos lo que está pasando y por qué no hacemos las cosas bien. Inventamos cada vez cosas. Oye, en Chile teníamos este tema para lo que la gente estudie, que yo encontraba que era el crédito fiscal universitario, que era UTM más uno. Era una idea espectacular, pero nunca hicieron el sistema de cómo se iba a pagar, porque no se pagaba automáticamente cuando la persona empezaba a trabajar, se le descontaba un 5% del sueldo a través de las declaraciones de impuestos, no sé, que faltaba el mecanismo de cobro, habían tantas cosas que hacer y arreglar. El mismo tema de la FP, ¿por qué no fuimos aumentando hasta llegar a un 18%, un 20%? Tampoco se hizo. Entonces, ahora todos nos quejamos, oye, pero no funciona, sí, pero es que nosotros no los corregimos, no hicimos los arreglos necesarios. No es que el sistema está malo, si el sistema anterior de jubilación, el Estado se robaba la plata, ahora nos robamos nosotros la plata, encima con los retiros de los 10%, que es una locura, que encima es inconstitucional, y nadie dijo nada porque nadie quiso pelear por los valores. Bueno, y acá se mezclan las cosas. Uno es la falta de nuevo, la falta de esta energía para pelear por los valores que representamos y también en la necesidad de la gente que necesitaba la plata porque no está funcionando el sistema. Entonces, es como un cóctel que nos vamos autodestruyendo permanentemente. Sí, absolutamente. Ahora, frente a las elecciones del domingo, Alejandro, ¿cómo ves tú el asunto? A ver, vamos a, vamos al grano. Como que me imagino que los telepensantes ya están diciendo, a ver, él que tiene más o menos una aguja como político, mucho mejor que la nuestra, obviamente. No te voy a decir predicciones porque es una cosa difícil, pero sí más o menos ¿cómo sientes tú que va a venir el resultado del plebiscito? Bueno, vamos a hacer un poco de ciencia ficción, pero mira, en, en la, en la votación anterior hubo un 38% a favor. Yo creo que ese 38% ya está en contra y para ganar solo necesitamos un 12% más y yo creo que es mucho más del 12%. Yo creo que tiene que haber un 20% más adicional y yo creo que vamos a andar entre el 55 y el 60% de en contra. Y si es que no es más, yo espero que sea más porque este no es un voto contra el gobierno, ni contra la izquierda, ni contra... Este es un voto contra la casta política y tenemos que hacerlo notar y la gente tiene que entender que en vez de mejorar lo que tenemos hoy en día, va a empeorar todo porque le vamos a dar una mayor cuota de incertidumbre. Yo creo que la gente hoy en día está mucho más informada de lo que nosotros creemos. Eh, un amigo me decía, mira, el error de los políticos o de la derecha es pensar que, que el pueblo en Chile es de izquierda. Yo diría, me decían, el pueblo en Chile es de derecha. Lo que son de izquierda son de repente la élite de Chile. Entonces tenemos un tema un poco invertido. Pero yo creo que la gente se está dando cuenta y yo espero por el bien de nuestro país, de la patria y de la libertad, que esta opción le demos un golpe súper duro a la casta política para que reaccione y recobremos el camino de la lógica. Yo creo que con una votación muy contundente, primero se va a lograr decir, mira, no todos los que votaron son de izquierda, así que tampoco esta es una victoria de la izquierda. Acá todo el pueblo de Chile está diciendo, oye, paren el cantinfleo. Y ese es el tema. No sé cómo lo ves tú, digo.
O sea, yo tengo esperanza de que efectivamente haya un voto en contra de protesta, tal cual como lo planteas tú, porque si uno ve el rechazo al 62%, luego la elección de los consejeros que fue porque republicanos se iba en contra de todo este proceso, no para que republicanos le hicieran una constitución, una nueva constitución, no, era porque la gente ya estaba en contra del proceso. Y en definitiva, me parece que eso es lo que ha ido primando en todos los últimos eventos eh, electorales y por lo tanto creo que debiese de repetirse esa figura. La mayor parte de la gente en Chile no está afiliada a un partido político, no se identifica con un partido político. La mayor parte de la gente en Chile tiene altos niveles de desconfianza respecto de los políticos. Efectivamente necesitamos liderazgos, pero necesitamos liderazgos que sigan el ejemplo de Antígona, es decir, que sean inquebrantables. Eso es lo que significa Antígona, una de las tragedias fundantes de nuestra cultura cristiana occidental, porque lamentablemente las élites en este mapa globalista hoy día han tomado mucho poder también y cada vez es más difícil defender la soberanía y defender la autotutela, por así decirlo, del Estado-Nación. Nos pasó, ¿no es cierto?, con el 18 de octubre, en que prácticamente las amenazas de los organismos internacionales al gobierno, si es que el gobierno limitaba la explosión de la violencia, llevaron a una total inmovilidad de la posibilidad de Chile de defenderse, y esto lo han hecho en Colombia, lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en distintos países en que por debajo del malestar social están estas revoluciones, ¿no es cierto?, muy bien guiadas, y luego no se puede hacer absolutamente nada con el Estado de Derecho, que es lo que a nosotros nos hace tanta falta hoy día. Ahí es que la gente, Alejandro, está diciendo, los chilenos en un 78% según una encuesta que vi, están de acuerdo en una cosa, fíjate, y es algo comprensible, pero complejo también, que quieren un Bukele, que quieren alguien que ponga orden. Entonces, yo Exacto. francamente no sé, porque en la medida en que no, las élites viven en una burbuja en que no están viviendo las consecuencias de las decisiones que ellos apoyan y que ellos toman, eh, está, claro, puede venir un outsider, pero por ahora nosotros no lo vemos. No sé qué te parece este escenario. Yo me parece exactamente lo mismo que yo percibí. La gente quiere alguien que ponga orden, la gente quiere vivir tranquila, porque el primer tema para arreglar todos los problemas sociales es el problema de la seguridad, del orden público, de la seguridad pública. Ese tema es esencial para arreglar los otros problemas. Si no arreglamos ese problema, jamás vamos a poder arreglar los otros. La disciplina es fundamental para ordenar y para poder resolver los problemas. Incluso en la educación, hoy día no se respeta al inspector, a los profesores, no hay ningún respeto de nada. Entonces, ¿cómo vaya a arreglar la educación si parte este tema por el orden, la disciplina? Yo creo que ese es fundamental para poder salir adelante. Y yo creo que la gente lo tiene claro. Y cada vez pide más a alguien que ponga orden. Si este tema ya como que... yo creo que estamos, como te decía, yo creo que tocamos fondo, estamos por tocar fondo. Porque va a aparecer cualquier personaje o caudillo que se tome el poder o canalice esta frustración de la clase media, que es el 70% de la población, y vamos a terminar en cualquier parte. Y por eso yo creo que estamos fumando adentro un polvorín y que si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, esto se incendia por los cuatro costados en cualquier momento y va a ser un tema que no sé cómo lo vamos a arreglar. Entonces, a mí me preocupa este tema, este fanatismo que de repente ha salido en la centro derecha de que el que vota en contra es poco menos comunista, que a mí me tiene muy, muy cabreado ese tema. Y cuando no es así, yo no tengo ninguna relación con los comunistas ni nada. Ellos votarán en contra por las razones que estimen convenientes, pero uno vota por otros motivos que son los que yo dije. Creo que estamos solucionando el problema equivocado. Este no es el problema de la gente, este es el problema de la casta política y de los grupos de poder que pusieron esta melodía y todos se pusieron a bailar en el son de esto, pero jamás fue. Y yo creo que la gente se dio cuenta que no es el problema, que la gente quiere que le arregle la seguridad, la salud, la jubilación y todo lo que sabemos. Pero tenemos que luchar y yo creo que no hay que abandonar la esperanza. Tengo fe que la votación del domingo va a ser muy potente
y espero que sea así porque es el único camino, porque si no, no sé a dónde vamos a ir a parar. Yo creo que si gana la favor 2 años más, nos van a decir, oye, tenía razón Vanessa con lo que decía, mira lío que estamos. Claro, uno por ese lado piensa que les falta una buena lección a esta clase política, pero yo ya perdí la esperanza de que tengan algún tipo de aprendizaje. Cuando uno observa que el nacimiento, por ejemplo, de republicanos fue justamente porque ellos no querían ya estar en una derecha que transaba sus principios. Y luego, ¿en qué están ahora? Es exactamente lo mismo, al menos una parte de ellos, ¿no? Entonces, en definitiva, hay una orfandad de representantes, una orfandad eh, respecto de partidos políticos que hoy día constituyen una esperanza. Esa esperanza se acabó, Republicano en algún momento la representó cuando estaba en contra de todo este proceso, ¿no es cierto? Y luego, Claro que que ¿sí? le quitaron los adherentes a la Renovación Nacional y a la UDI, porque no se sentía identificado, y ahora resulta que se fueron a los republicanos y los republicanos están haciendo lo mismo que Chile Vamos. O sea, Chile Vamos chuteó la pelota y los republicanos la pescan y se ponen a jugar con la pelota. Es increíble. Entonces, y fuera de eso ya no hay más. Habría que crear otra cosa. Esperamos que, por lo menos yo espero que los intentos que hay desde diversos sectores de crear eh, alguna posibilidad para quienes efectivamente no cambiamos de parecer ante el socialismo, por ejemplo, que no nos gustan los derechos sociales garantizados, no nos gusta el Estado más grande, no nos gusta la desigualdad ante la ley, porque hoy día no hay ningún partido que efectivamente represente estos valores. No hay, hay personas aisladas, no hay una agrupación, y eso tiene a una parte, al menos de la derecha, la que uno podría decir es más consciente y pensante, en la orfandad. O sea, a mí no se me ocurriría hoy día más que llamar a votar por personas particulares, pero nunca por una etiqueta, como en su momento se hizo con los consejeros republicanos, que eran los que estaban en contra. Entonces todos dijimos, ya, voten por los republicanos. Y como dices tú, se tomaron la pelota de Chile Vamos y pasaron a formar parte de la casta política y están jugando el mismo juego, por lo menos quienes están autorizados a hablar y a defender las banderas de la prueba, porque los otros están muy en silencio y probablemente tendrán sus razones. Pero yo creo que va a estar muy difícil una unión de la derecha en el tiempo que siga, porque definitivamente la centro derecha se sentó a la mesa, traicionó al soberano que había dicho rechazo en un 62%, violó el artículo quinto séptimo de la Constitución, violó las propias reglas que se habían dado a sí mismos con el 142, ¿no es cierto? Y después los que quedaban, que eran los únicos, se unieron, digamos, a todo este tongo. No sé qué va a pasar, pero políticamente está muy complicado el ambiente es lo que sigue. Si quieres, en los últimos momentos, Alejandro, darnos un poco tu visión respecto de, bueno, vienen elecciones, elecciones municipales, elecciones de diputados, después vienen las presidenciales, y la verdad es que hoy día el río está tan revuelto que yo creo que somos muchos los que más bien estamos pensando seguir adelante votando nulo. Mira, yo creo que esto va a ver, el futuro que nos viene políticamente en la centro derecha, yo creo que va a depender del resultado de este domingo. Yo creo que si gana el rechazo y en una forma contundente o que demuestre una presión muy grande, va a haber un cambio de liderazgo muy grande. Yo creo que hay líderes que van a terminar muy afectados, que han involucrado en este tema hoy en día, tanto de Chile Vamos como de los republicanos. Y se va a tener que generar un cambio en la centro derecha chilena muy grande. Y yo creo que también va a haber cambios si gana la favor. Yo creo que la favor, cuando se demuestre en un par de años el desastre que va a quedar, eh, van a haber reacciones de cambio de líderes. En una opción nos vamos a demorar unos 2, 3 años y en la otra yo creo que va a ser más inmediata. Por eso el en contra es la mejor opción que nos va a generar un cambio más rápido. Pero yo creo que cualquiera de las dos situaciones va a generar a la larga un cambio de liderazgo en Chile, en la centro derecha, y no solo en la centro derecha. Yo creo que en el centro ya lo estamos viendo como están desapareciendo
los líderes y los partidos. Y mira lo que está pasando incluso en el Partido Socialista. Es el Partido Socialista, que es la izquierda más democrática, también se está viendo muy afectada con todo. Por lo tanto, la casta política va a tener un cambio, y yo creo que el cambio tiene que ser lo más pronto posible. Por eso el en contra para mí es la mejor opción para que renovemos Chile y salvemos a Chile de este desastre que estamos viviendo, que es de que la clase política se desconectó de los problemas reales, se desconectó del objetivo de vivir en sociedad y se desconectó de la libertad, que es lo peor de todo, que la libertad es lo más valioso que tenemos. Absolutamente, mi estimado Alejandro, ha sido una muy, muy interesante conversación. Sé que los telepensantes van a estar extremadamente agradecidos de esta lucidez y del coraje, el coraje de estar entonces en el Congreso ahí, siendo de los pocos que va por el en contra. Nuevamente se te ha echado a perder el Internet, pero mi estimado telepensante, hemos logrado transmitir estas ideas, hemos logrado argumentar de fondo nuevamente qué es lo que hay ahora en el escenario político chileno, cuáles son los problemas reales de Chile y un mensaje entonces a todas aquellas personas que dicen no entender por qué hay una derecha que va en contra. Bueno, mándele usted por favor esta excelente entrevista con nuestro senador Alejandro Kusanovich y entonces van a entender mucho de lo que no entienden y en una de esas también se ponen a pensar. Mi estimado Alejandro, un abrazo, muchas gracias por haber estado en Esfera Pública. Encantado, Vanessa, y cuando quieras, y muy lindo tu programa.